Fíjense, hermanos, de que hoy que mediten la palabra de Dios, en realidad no piensen que traía nada preparado para los matrimonios, pero algo tiene que ver con respecto a lo que hoy vamos a leer. Yo bueno, todos los días estoy pensando, Dios mío, ¿cómo hacemos el domingo? ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y siempre estoy trabajando en la reunión de la mañana y en la reunión de la tarde. Y a veces, hermanos, he tenido que sacar el de la tarde para la mañana y el de la mañana para la tarde. Tanto así que un día prediqué en la tarde sobre el perdón, y unos hermanos al siguiente domingo vinieron y me pidieron perdón a mí, no sé por qué, pero no, uno no pretende lanzar indirectas, porque gracias a Dios, como somos amigos, pues tenemos la oportunidad de decirnos las cosas cara a cara. Pero si alguien, hermanitos queridos, se siente aludido, más vale que escuche a Dios. Porque si algo anhelo, deseo, es no hablar por lo que veo, por lo que siento, sino, hermanos, únicamente lo que Dios quiere que hablemos en este lugar, que seamos instruidos en la palabra de Dios. Así que vamos a leer, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo número 1. Segunda de Reyes, capítulo número 1. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Verso 1 en adelante, Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Para los que traen Biblia, pueden buscar Segunda de Reyes. Y si no, ahí va a ir apareciendo algunos de los textos. Segunda de Reyes, capítulo número 1, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice de la manera siguiente, hermanos. Gloria a Dios. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú enviéis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, y de cierto morirás. Entonces se le dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraron y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Y todavía quiero que leamos el verso 17. Y dice así: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Amén. Hasta ahí, hermanos, vamos a dejar la lectura.
Esta tarde, hermanos, como les decía, quisiéramos meditar sobre estos aspectos, hermanos, que son notables a la vista, porque pareciera, hermanos, que cuando uno se denomina hijo de Dios, pareciera que nuestros actos o nuestra forma de ser debería de tener una forma diferente de ser, de vida. Sin embargo, cuando leemos la porción, y voy directamente al punto, pero cuando nosotros leemos la porción, nos encontramos con un personaje, el hijo de un rey, el rey Acab, uno de los hombres más renombrados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fíjense, y no por sus buenas obras, sino, hermanos, por haber sido uno de los hombres más malvados, uno de los hombres que hermanos, dejó huella por su forma de ser, por su forma de caminar, por las cosas que hizo en el transcurso de su reino. Y hermanos, siendo Acab el padre de este rey Ocosías, dice la Biblia, hermanos, que Ocosías vivió e hizo lo mismo, o anduvo en los mismos caminos de su padre, es decir, de su padre Acab. Pero como les decía yo, hermanos, es extraño porque cuando uno se autodenomina o lo conocen a uno como cristiano, pareciera que deberíamos nosotros optar por formas de vida o conducta de vida diferentes. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta por la experiencia de que muchas veces las personas llamándose cristianas, llamándose hijos de Dios, llamándose cualquier nombre que sea, pareciera que en lugar hermanos, de tener diferencias con respecto al mundo o al sistema, pareciera que se confabulan con el mundo y viven como el mundo y caminan como el mundo. Y como ya dije, no es la diferencia, el ejemplo que ahora traemos, que la Biblia nos señala. Ocosías tuvo como educación, como ejemplo primario a sus padres, a Acab. Y la mamá de Ocosías se llamaba Jezabel. Es decir, que era una mujer, además de ser malvada, era una mujer gentil, hija de los sidonios, que Acab, en el momento en que decidió casarse con ella, no tomó, fíjense, de las hijas de Israel, sino que va, hermanos, en contra de la voluntad de Dios y toma a una hija de un extranjero. Aquella mujer, fíjense, hermanos, llega al seno de aquel reino y, hermanos, le transmite a su esposo todo el conocimiento, toda la idolatría que ella traía de sus padres, de su reino. Y Acab siendo, fíjense, hermanos, y Acab siendo un judío, un israelita, un miembro del pueblo de Dios, de los elegidos de Dios, va en pos de los dioses de Jezabel. Por eso, hermanos, yo tengo que decirles a ustedes, sobre todo jóvenes, tengan cuidado cuando se vayan a casar, hermanitos queridos. Porque como decía yo, hermanos, al principio, los matrimonios ahora, hay que hacer, hermanos, una lista de los que duran menos. Y vamos, hermanos, desde horas, fíjense qué extraño, desde horas, días, meses, porque pareciera que ese es el ejemplo que tenemos de las novelas, de las noticias, de los artistas.
A tal grado que hoy, hermanos, en el medio artístico, tienen que poner cláusulas con respecto al matrimonio para que si se rompe, que se ha de romper, tengan que pagar la parte que falló, cantidades exageradas de dineros, de dólares y de dinero, porque falló ante tales promesas delante de los ministros. La Biblia dice, hermanos, de que aquella mujer trajo sus dioses de su tierra, a Baal. Y lo más terrible, hermanos, que Acab los percibió, los tomó y los tomó como que fueran dioses de él. Es normal, es lógico que su hijo Ocosías, del cual ahora hablamos, tuviese, hermanos, los mismos principios, los mismos conceptos de la vida del Dios mismo. Fíjense, hermanos, que ocurrieron tragedias en la familia de este Ocosías. Porque yo quiero que sepan, hermanos, que la mamá, por ejemplo, la mató un profeta de Dios. Y Acab igualmente tuvo que morir de manera, voy a decirla, violenta. Se interrumpió la vida de él porque lo mataron. Entonces, hermanos, era como para que Ocosías volviera a su camino a Dios. Y es increíble, hermanos, es increíble porque uno a veces llega a pensar que los momentos difíciles, cuando las personas están en angustia, cuando las personas están en problemas, uno cree a veces que van a buscar a Dios. Pero es lo contrario, más se alejan. Por eso, hermanos, el estar en la presencia de Dios, el encontrarnos con Dios, el poder levantar nuestras manos a Dios, no, hermanos, eso es un privilegio sin precedentes, hermanos, que no tiene dimensión alguna, que no tiene tope. Porque el levantar nuestras manos a Dios, nuestra mirada a Dios, nuestro pensamiento a Dios, eso solo puede venir de Él. Porque nosotros los seres humanos siempre buscamos lo malo. Usted a mí me puede decir, ay, yo he sido buena persona, yo siempre he buscado a Dios. Eso es mentira. Dios dio el primer paso. Dios fue el que extendió su mano. Dios fue el que abrió el camino. Él fue. El pueblo de Dios estaba, hermanos, en una crisis terrible. Israel en Egipto estaban clamando, llorando. Dios se encargó de llamar a un Moisés. Fue Dios el que intervino en la vida de aquellos hombres, como intervino en la vida de los que estamos aquí. Sin embargo, hermanos, cuando uno ve la historia de estas personas, uno dice, Ocosías debió haber sido un hombre diferente, porque habiendo tenido esas tragedias en su casa, debió aquel hombre volverse a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo puedo arreglar yo la situación? Pero no, hermanos, no. La Biblia dice que él siguió los mismos pasos de su papá. Ahora, queridos padres y futuros padres y madres que estamos aquí reunidos, ¿por qué queremos nosotros que nos vaya mal? ¿Por qué nosotros insistimos en el mal? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nosotros le damos malos ejemplos a nuestros hijos? O vivimos como queremos. Pareciera que nos sentimos los reyes y que nada ni nadie puede venir a decirnos a nosotros algo, mucho menos a reprendernos, mucho menos a señalarnos nuestros errores, porque entonces conmigo no cuenten, conmigo no, porque yo soy, porque quien importa soy yo. Y pareciera que aunque no lo digamos, esas son nuestras actitudes, hermanos, delante de nuestros hijos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo?
Usted va a decirle a su hijo o le va a desear a su hijo: hijo, que te vaya bien, hijo, que tengas un matrimonio estable. Si usted mismo no lo ha podido conducir, si usted mismo no ha podido abstenerse en sus ambiciones, en sus vicios. Y no estoy hablando de vicios, estoy hablando de malos hábitos en la vida. ¿Cómo le va a poder decir a su hija, a su hijo: hijo, yo deseo que te vaya bien? Por más, hermanos, que nosotros le deseemos, si no hemos corregido nuestras vidas, nuestros hijos llevarán la misma línea de conducta. Qué duro se oyó eso, hermano. Difícil. Pero, hermanos, se hace necesario amarrarnos nuestros malos hábitos, corregirlos. Porque entonces, hermanos, nuestros hijos verán en nosotros el héroe. Verán en nosotros, hermanos, la persona que respeta, la persona que cumple, la persona que cuando habló, cumplió lo que habló. Ocosías, hermanos, era como para que él se retractara de sus malos actos y dijera: mis papás fallaron, ellos cometieron errores, pero yo voy a comenzar a buscar a Dios. De hecho, él por naturaleza era, hermanos, elegido de Dios. Sin embargo, hermanos, vean ustedes, voy a leer el verso número 1 que leíamos. Dice: después de la muerte de Acab, fíjense, hermanos, miren, hermanos, cómo Dios rodea la vida de las personas. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Tenía, hermanos, Israel un nuevo rey. Y entonces se levanta Moab, que era otro pueblo vecino de ellos, se levanta contra el nuevo rey. Era, hermanos, para fijar, para establecer un reino que prevaleciera, que fuera, hermanos, amplio. ¿Y qué digo amplio? Que fuera, hermanos, trascendente. Pero inmediatamente se ve la amenaza al rey nuevo, que, hermanos, venía contra él, y era como para que él reaccionara y dijera: bueno, ¿a quién acudo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sin embargo, hermanos, no entendió, como nos ocurre a nosotros, ¿verdad, hermanos? Que no entendemos. Y Dios está hablando con nosotros, y Dios nos está señalando, Dios nos dice esto, Dios nos dice esto, y nosotros no lo entendemos. Luego después vienen los problemas, vienen las dificultades, y nosotros ahí sí nos hincamos y lloramos: Dios mío, ayúdame. Pero ya no, hermanos, vamos a encontrar respuesta de Dios, porque en el momento en que usted tenía la salud, tenía las fuerzas, en ese momento era donde usted debería de haber establecido la relación con Dios. Ahora vean ustedes, hermanos, lo que dice el verso 2. A mí me llama la atención esta porción, mire, porque dice: Ocosías, dice, estaba en su reino. En el capítulo 2, mire lo que dice, el verso 2. Ocosías, dice, cayó por la ventana. ¿Se imaginan a un rey cayendo por una ventana, hermanos? Cayó, dice, por una ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria. Ahora vean, hermanos, yo quiero que por un momento meditemos en este detalle. Y yo voy a ser breve, hermano. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos caído? Yo creo que todos, ¿verdad? Nos hemos caído, hemos sufrido un accidente, ¿verdad? Nos hemos caído. Pero eso no significa enfermedad. No, pues nos raspamos, algunos se fracturan, nos ponen una tabla y luego se une, pero uno se levanta. ¿Sí o no, hermano? Sí, pero el problema aquí es que vean lo que dice la Biblia, que aquel hombre, después de haberse levantado Moab contra él, todavía él continúa en su posición de: a mí nadie me va a decir nada. Ese como que es un buen dicho de nosotros, ¿va? Bueno,
Porque ya estoy grande, porque ya tengo edad, porque la vida es mía, porque es mi vida, porque nadie se va a meter en mí. Bueno, hay un argumento de toda clase, ¿verdad? Pero vean ustedes, Dios, hermanos, todavía en su gran misericordia y en su gran bondad, dice la Biblia, que aquel hombre se cayó. ¿Cuántos nos hemos caído? Otra vez la pregunta, perdonen, hermanos. Aleluya. La segunda. Y dice que se enfermó, dice. Sinceramente, no me puedo imaginar qué dolor o qué enfermedad le pudo haber venido de una caída. ¿Por qué? Porque se pudo haber fracturado la rabadilla o la columna de la caída. O posiblemente se golpeó, no sé, algún órgano de su cuerpo y eso le siguió a él, le siguió a enfermedad. Pero dice la Biblia, mire hermanos, que él, consciente de la situación en la cual estaba, dice, vean hermanos, que llamó a sus sirvientes y le dijo, vengan, quiero que mandarlos a hacer una diligencia. Vayan y consulten a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, si me he de sanar de esta enfermedad. Yo quiero que ustedes noten, hermanos, lo delicado que es tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Usted puede seguir así, hermano. Usted puede seguir con su vida tal y como lo llaman. No hay problema, siga. Pero no diga que Dios no se lo advirtió. No diga que Dios no le habló. Porque cuando estamos en el lecho de la enfermedad o en el mismo lecho de la muerte, ahí estamos, Señor, ayúdame, Señor. Y estamos llorando, lamentándonos. Cuando a tiempo Dios viene y nos habla. A tiempo, queridos hermanitos. Miren, hermanos, por eso a nosotros nos tildan, ¿va? De que somos religiosos, que no sé qué, que todos somos así. No, somos realistas. Sabemos quién es Dios y sabemos que si fallamos, Dios va a arreglar con nosotros. Que no es nada de cuestiones exteriores, no es nada de velas, no es nada de sahumerios, no. Sino que tenemos a un Dios vivo que día a día camina con nosotros y que mira nuestras actitudes, hermanos, nuestros pensamientos. El no consultar a Dios, hermanos, es lo peor que un hombre o una mujer puede hacer. El irse hacia un extremo, el buscar otro recurso, es lo peor que nosotros podemos hacer. Así que usted no esté pensando, voy a ir donde el brujo a que me haga una limpia, que me pongan unas 2 cruces en la casa para que no, voy a poner estas aloe vera en la puerta de mi casa para que no entren los malos espíritus, que voy a lanzar esta agua para alejar a los malos espíritus. No, hermanos. Nosotros debemos de saber que eso es peligroso, porque ya se nos anunció de un Dios que está vivo, de un Dios, queridos hermanos, que vela por nosotros, que está con nosotros, y que si muchas veces nos ha ido mal en la vida, ha sido porque no hemos caminado conforme a su voluntad. Eso es lo que pasa. ¿Ustedes creen que yo personalmente, yo quisiera forzarlos a ustedes? Claro que sí. De ahora en adelante todos los domingos. Y el que no venga, una multa. Claro que no. Quisiera tener un abogado que los demandara si no vienen. Ay, y demándelos y que los metan unos 3 días aunque sea, ¿vale? Eso, ¿cómo no quisiera uno eso? Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros reconozcamos, que nos veamos a nosotros mismos y nos demos cuenta que necesitamos a Dios. Sí, hermanos.
Miren, hermanos, a aquel hombre le llegó una, le llegó otra, y no entendía. Y dice la Biblia que llamó a sus sirvientes y les dijo: vayan y consulten a Baal Zebú. Unos comentaristas de la Biblia dicen de que este Baal Zebú era el dios de las moscas. Ya me imagino la forma del demonio, del dios de ellos. Y me imagino la forma, porque la gente se encarga de darle forma a los dioses de ellos. Y estar delante de un animal pidiendo, solicitando favores, es una de las peores ofensas que nosotros podemos hacer. Por eso, hermanos, dice la Biblia que miren, hermanos, esto fue pero inmediato. Dice la Biblia que allá iban aquellos hombres, los servidores de Ocosías, iban, me los imagino, caminando, cuando se les aparece, hermanos, el siervo de Dios, Elías. Pero Dios, hermanos, inmediatamente manda un ángel a Elías. Inmediatamente, hermanos, mandó un ángel a Elías y le dice: ve a estos hombres que van allá, urgentemente. La orden salió inmediata. Le dijo: ve donde ellos y diles que se regresen, y que le digan a ese hombre que de la enfermedad esa que tiene no se va a levantar. Y yo, hermanos, hoy que pienso esto, puedo creer de que aquel hombre, cuando se cayó de la ventana, como dice la Biblia, un rasponcito se ha de haber dado, hermanos. No fue mucho. Lo que pasa, hermanos, que como se sienten muy grandes, como se sienten ellos que merecen toda clase de reconocimiento y cuidados, dijo: ay, me duele, y se fue a acostar. Pero no era nada lo que tenía. Lo malo que hizo fue él, que en lugar de acudir a Dios, acudió a otra fuente, y es ahí donde Dios inmediatamente intervino y le dijo: de esta enfermedad no te vas a levantar. Algo, hermanos, que parecía normal, como cuando le da un catarrito a alguien, ¿verdad? Le da un catarro y de repente está echando sangre y de repente se muere. Digo, pero si apenas un zancudito le picó. No, lo que pasa es de que algo había ahí detrás que no le daba la gloria a Dios o el reconocimiento a Dios. Y es por eso, hermanos queridos, que esta tarde, al revisar esta porción, yo tengo que decirles a ustedes de que es necesario, hermanos, que nosotros reconozcamos el operar de Dios en nuestras vidas. Y que nos demos cuenta de que no somos nosotros absolutos o gente que anda en libertinaje, sino, hermanos, que sobre nosotros está, hermanos, la mirada de Dios, el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y que, como ya dije antes, podemos nosotros caminar y hacer lo que querramos. No tenemos ni policía, no hay Santa Inquisición, aquí no hay forma de mantenerlo a usted quieto, no lo hay. Pero quien sí pone quieto a los hombres es Dios. Y ahora, hermanos, dice la Biblia que van aquellos hombres y le dice, y se para el profeta Elías enfrente y les dice: oigan, váyanse de regreso. Díganle a la persona que los envió que de esa enfermedad que tiene no se va a levantar, sino que se va a morir. Y allá van aquellos hermanos, se regresan. Y les dice: ¿qué les pasa? Les dijo: ¿por qué vienen de regreso? Les dijo el rey. Es que nos encontramos a un hombre por allí y nos dijo de que ya no te vas a levantar de esa cama, de ese lecho de enfermedad en la que has caído. Le dijo. ¿Y cómo era ese hombre? Le dijo. Y ya le dieron la descripción física del hombre y él dijo: es Elías Tisbita. ¿Saben qué es lo triste de esta historia, hermanos? Que él sabía quién era aquel hombre, que él sabía de Dios, que él entendía de Dios, que él conocía al profeta de Dios, pero aún así no se adaptaba a la vida de Dios. Esta tarde, hermanos, yo diría: ¿qué nos cuesta, queridos hermanos? Pongamos a Dios en nuestras decisiones, pongamos a Dios delante.
Pongamos a Dios en primer lugar. Démosle a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas. E independientemente del ejemplo que hayamos recibido de nuestros familiares, de nuestros padres. ¿Y qué digo, hermanos, de nuestros familiares? De los mismos hermanos. Porque cualquiera puede decir, el hermano aquel no se compone, la hermana aquella no se compone, a la otra hermano ya lo vi en tal parte, a la otra hermana también. No, esta gente todo es hipócrita, como dicen el mundo. Así dicen de nosotros, que somos hipócritas. No, el hipócrita es el que no se encarrila. Ese es el hipócrita. Porque nosotros estamos luchando, porque nosotros nos estamos esforzando, porque estamos caminando. Hermanos, vamos como a tientas, allí buscando la voluntad de Dios. No nos hemos quedado. Pero no puede ser, hermanos, que nosotros por la influencia externa, nosotros vivamos vidas completamente derrotadas. Porque como yo les digo, hermanos, insisto, la vida en Cristo, la vida en Dios es una vida plena de gozo, de satisfacciones. Y no quiere decir con esto que no llegan momentos difíciles a la vida. Claro que sí, llegan situaciones muy amargas, como pasó en la vida de este Ocosillas. Llegó la muerte, lo visitó 2 veces, mataron al papá y a la mamá, los mataron. Era como para que él en ese momento reconociera a Dios. Luego viene un enemigo, se levanta contra él y él apenas había entrado al reino. Ahora vean ustedes, hermanos, lo que dice el verso 17, y es el que habíamos leído. Dice, y murió. O sea que se le llegó el día, hermanos. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y vean lo que Dios hizo, hermanos. Dios cortó el linaje real. Por el contrario, Dios había prometido, fíjense, hermanos, y yo voy a terminar ya, pero Dios por otro lado había prometido que en el reino de Judá, que había sido un solo reino, pero que se dividió por causa de estas actitudes de hombres como Ocosías, Dios prometió al rey de Judá que no faltaría el hijo de David hasta el día en que llegó la persona de Cristo. Sin embargo, hermanos, aquí dice la Biblia que se rompe esa línea. Vean ustedes lo que dice. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el 2º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Vino otro de fuera a reinar a Israel, porque Ocosías no tenía hijo. Esta tarde, hermanos, yo creo que Dios tiene el suficiente amor para perdonarnos. Dios tiene el suficiente tolerancia como para, hermanos, llevarnos en esta clase de errores, porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. El hermano conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros errores. El problema es que nosotros, hermanos, abierta y burdamente neguemos a Dios como lo hizo Ocosías, y que en lugar de consultarlo a Él, nosotros vayamos a consultar otras cosas, porque el apóstol Pablo señala claramente que no hay otro Dios, no existe, no hay otro Dios. El asunto aquí es que nosotros debemos de saber lo delicado que es consultar otras figuras, que consultemos, que vayamos. Por eso, hermanos, miren, no vayan con el horóscopo, no vayan con el zodíaco, no vayan, hermanos, ustedes con cosas así, porque eso ofende a Dios como usted no tiene idea. Si no crea usted que usted puede decir, no, esto no es malo. No, si esto, detrás de esas cosas hay demonios. Detrás de esas cosas, porque miren, hermanos, la figura misma no es nada en sí misma. Es un pedazo de piedra, un pedazo de madera, es un pedazo de mármol.
en sí misma no es nada. El problema es la invocación, la cantidad de demonios o malos espíritus que están detrás de esa invocación. Por eso, miren, bueno, yo personalmente, yo no admito en mi cuerpo cadenas con cruces, con animalitos, a veces con signos. Porque yo, bueno, eso es mi forma de pensar, pero eso lo hago yo, ahí ustedes hagan lo que quieran. Pero yo no admito dentro de mi cuerpo cordones con cruces, a saber a quién se las dedican, a saber quién las hace, qué manos las prepararon. Yo tengo cuidado de esas cosas, porque no quiero ofender a Dios, porque uno está consultando otras cosas y uno debe tener cuidado. Usted puede, hermano, pero si yo estoy joven, yo puedo andar con mis cosas. Ya le dije, haga lo que quiera. Ay, es cosa suya. Yo personalmente creo de que uno debe de cuidarse de no ofender a nuestro papá, porque de lo contrario nosotros no tenemos defensa alguna. Y como les digo, hermanos, usted puede andar lo que quiera. Hay gente que se ponen unas pitas o cosas así, cordeles, montón de cosas se ponen aquí. Por eso luego terminan con tatuajes, con cuestiones en la nariz. Yo no tengo nada contra eso, hermanos. Yo no tengo nada. Pero ¿a quién se lo están dedicando? Se ponen cosas en las cejas. Pero ¿a quién consultamos? ¿A quién le estamos rindiendo? ¿Qué es lo? Miren, hermanos, si alguien aquí quiere hacerse un tatuaje, hágaselo. Sí. Solo que, oigan bien lo que les voy a decir, viene de orígenes diabólicos, paganos, satánicos. La Biblia dice, no te rasguñes tan siquiera la piel, dice. No te la rasguñes tan siquiera, dice. Porque lo hacían los vecinos de Israel. Se marcaban los cuerpos como un tributo, como una alabanza a su Dios. Y estoy seguro, hermanos, y con esto voy a terminar, pero algún cristiano puede tener su tatuaje porque se lo hizo antes de conocer a Cristo. Pero que usted se haga uno hoy siendo cristiano es un desafío claro y directo para con Dios, no contra mí. Puede tener los que usted quiera, póngase lo que usted quiera. Hay cristianos, entre comillas, que se quitan la camisa y sí, miren, y tienen al diablo marcado ahí en sus cuerpos. Yo lo que hiciera, hermanos, me cubriera, solo manga larga usara para que no vieran la bajeza de mis principios y de mis valores. Tuviera el cuidado de no dar mal testimonio. Así que cúbraselo si alguien tiene, no hay problema, porque Dios ya nos perdonó. El problema es que ahora insistamos en nuestra maldad. Por eso, hermanos, dice la Biblia que 2 años tenía aquel hombre, y con esto vamos a terminar, que 2 años tenía aquel hombre de reinar, y el reino le fue quitado porque prefirió, hermanos, consultar a otro Dios antes que al Dios de los cielos. No necesitamos más, hermanos. Así estamos bien, hermanitos queridos. No vayan ustedes, hermanos, tras las vanidades de este mundo. Honremos a Dios. Sepamos que Dios está en los cielos y que nos mira, que nos ama. No, Él no quiere castigarnos. Si lo hubiera hecho ya nos hubiera caído un rayo, hermanos. Pero honremos ese amor, esa misericordia. ¿Cuántas veces nos ha hablado? ¿Cuántas veces? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Dios va a llegar el momento en que va a cortar aquella vida.
Por eso nosotros debemos de decirle: Señor, perdóname. Y lo va a perdonar el Señor, hermano. Nos perdona porque nos ama. Pero llega un momento en que nos volvemos intolerantes. Ya el Señor ya no aguanta ni vernos. Y dice: Señor, no, ya le di mucha oportunidad. Nuestro corazón debe de ser un corazón limpio. Nuestra mente debe de ser una mente limpia. Debemos de ser personas, hermanos, sensibles a la voluntad de Dios. Pero no seguir en esa forma de vida, desafiando a quien no podemos enfrentar. La Biblia dice que un ángel venía y se le aparecía a Daniel. ¿Saben ustedes quién era Daniel? Era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. Y dice la Biblia que cuando se presentaba el ángel delante de él, aquel hombre caía sin fuerzas a la tierra. Caía, hermanos, sin poder estar frente al ángel de Dios. No digamos delante de Dios, hermanos. Portémonos bien, hermanos. Seamos buenos hijos. Ya dejemos, hermanos, esos malos hábitos. Nada bueno nos han traído. Seamos personas sensibles a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y todo nos va a ir bien. Ahora usted entienda por qué le ha ido mal todos estos días. ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra? Porque Dios está tratando con usted. Pero no permita que llegue el momento en que Dios extienda su mano para cortar y nos quedemos nosotros fuera de todo propósito. Nosotros, hermanos, desde Roberto hasta acá, de este lado, deberíamos de ser personas que nos involucremos en la obra de Dios, hermano. Usted debería de venir aquí y decir: hermano, ¿qué hacemos? Vamos a predicar. Mire, tengo un familiar, vamos, traigámoslo. Hermano, tal cosa, vamos, venga, vamos. Hermano, hagamos algo. Hermano, vamos aquí. No. De aquí se van y nos vemos hasta el otro domingo. ¿Por qué? Porque pareciera que esto es solamente un como complemento. Pero todos deberíamos de estar: hermano, tal cosa. Hermano, vamos a hacer otra cosa. Hermano, ¿qué dice si hacemos esto? Hermano, ¿qué piensa? Hermano, vamos a ir hacia acá. Vamos. Pero no, porque estamos como aislados de los propósitos de Dios. Pero cuando pedimos, ahí sí queremos todo. Ahí sí queremos ya. Allí sí nos urge. Allí sí, por favor, ya. Pero no hemos mostrado nosotros formas como para que seamos premiados. Así que yo les invito, hermanos, a ustedes a que nos involucremos en la obra de Dios. No esté solo expectante. No, porque usted va a decir: no, pero es que a mí no me toman en cuenta. Usted es el que anda huyendo. Usted es el que se aparta. Usted es el que no, conmigo no. Usted es. Y esto Dios lo va a demandar un día. Porque conmigo no tienen trato, hermano. Conmigo olvídense. Porque yo lo que hago es orar por ustedes. Lo utilizo el día miércoles para eso. Pero usted tiene un llamado de Dios. Usted tiene un compromiso con Dios. Usted, cada uno de ustedes tienen un llamado de Dios. Y no estén diciendo: no, solo los pastores, no, solo los líderes, hay que ellos. No. Ustedes deben decir: hermano, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Sí, hermano, vamos a hacer esto, sí, hermanito, vamos a hacer esto. Todos y cada uno de los que estamos aquí estamos involucrados en esto. No esté esperando más llamados. Dios ya lo llamó a usted. Pues no sirve porque no quiere. Porque usted dice: no, es que yo no puedo. No, usted puede en el nombre de Jesús. Usted está llamado para hablarle a todos los que le rodean. Este lugar ya, miren, hermanos, que estemos aquí hasta es mal testimonio. Porque esto debería estar lleno de sus amigos, de sus familiares.
Así que esta semana, hermanos, vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de tus propósitos. Yo no puedo estar solo sentado aquí, yo tengo que servir. Y entonces, hermanos, daremos testimonio de ese Dios que vive en nosotros.